procesamiento, por ejemplo, para poder hacer esta película fue tal que la compañía encargada de hacer estos efectos especiales, que era Weta Workshop, esta compañía que hizo El Señor de los Anillos, simplemente no se la pudo y tuvieron que pedirle al rival, que es Industrial Light and Magic, que los ayudaran ya con cierto poder de cómputo, básicamente haciendo ciertas escenas para poder hacerla. Esto lo que demuestra es que obviamente en ambiente digital ya hoy en día no hay límites. Te referías a que como el verdadero aporte es crear las propias herramientas, o como entonces como de repente la pregunta fue ¿por qué reinventar la rueda, digamos, si ya tengo este sistema o este lenguaje, digamos, que funciona y sigue mis parámetros, o los parámetros los pongo yo, digamos? Lo que pasa es que ese es un tema básicamente que a mí me interesa bastante, en cómo básicamente esta relación, básicamente para qué uno podría ocupar un computador. Hoy en día hay mucha crítica, por ejemplo, y ha pasado sobre todo acá en Chile, en escuelas de arquitectura y diseño, donde hay mucha reticencia a adoptar nuevas tecnologías para hacer cosas. Donde siempre se dice no, que el lápiz nunca, por ejemplo, va a reemplazar o el computador nunca va a reemplazar al lápiz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay muchas posiciones al respecto donde dicen una cosa no es excluyente de la otra. ¿Ya? El tema es básicamente cómo tú entiendes que este flujo creativo, por así decirlo, básicamente cómo tú ocupas el computador y cuál es el papel del computador. Por eso les mostraba todas estas cosas de Sketchpad o les hablaba de los sistemas que se hicieron en MIT en los años 60 y 70, donde básicamente hubo una búsqueda ya de instaurar al computador dentro de este mundo del diseño computacional, y que todavía permanece abierta. Es decir, hoy día todavía existe esa pregunta de cuál es el papel realmente del computador. ¿Es realmente una herramienta? ¿Es un ente pensante? ¿Cuán urgente o cuán necesario e incluso cuán posible ves tú que estas cosas tengan un impacto? Y en Chile, digamos, ves que hay corrientes cercanas a esto que están emergiendo, es algo que está muy lejano. Tal vez es una pregunta abierta, digamos, pero a modo de reflexión. Cuando viene Schumacher nos demuele, digamos, y si ustedes están recién están 2 siglos atrás, digamos. ¿Cómo pasamos del 19 al 21? O sea, en ese sentido encuentro que tiene razón, más allá de que uno le guste el tipo de arquitectura que genere. Si uno se pone a pensar en términos prácticos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, no sé, uno se pone en el escenario que en Chile se acabe el cobre, no tengamos más energía, no tengamos más agua. ¿Vamos a poder seguir como sosteniendo este modelo de, por ejemplo, construir y hacer cosas o diseñarlas de la misma manera con ese modelo de 1910? Un poco difícil, lo veo casi imposible. ¿Dónde está el asunto de poder también pensar en el otro, en lo que está fuera de ese mundo, de la forma, de la estética? ¿Y cómo lo veis tú un poco? ¿Cómo veis tú que el mundo de la arquitectura y de la fabricación está abordando esos problemas que a todos nos atañen? Y para cerrar, hay una frase de Bernard Tschumi que a mí me gusta mucho, y no sé si se aplique mucho al mismo, pero la dijo y me parece interesante, que dice que la arquitectura no solamente tiene que ser algo, sino también hacer algo. Y esa frase me parece genial. Eso es como incrustado dentro de muchas escuelas que hacen arquitectura y también diseño, es decir, no solamente se piensa en la forma, sino que también en básicamente qué es lo que puede provocar, desde escuelas que van desde, no sé, hablan de la situación, de la poética, de diferentes cosas, hasta hoy en día también estas corrientes más modernas que hablan de no pienses en cómo se ve, sino que básicamente cómo se desempeña, que todas estas corrientes de diseño performativo, de arquitectura performativa o fachada o edificios que se mueven, etc. O sea, yo creo que hay una preocupación, no creo que todo se quede en el ámbito formal, sino que de alguna manera, si es que se queda así, uno se puede dar rápidamente cuenta si algo es buena o mala arquitectura. Mi pregunta, si nosotros tenemos un laboratorio con robots, tenemos gente pensando en eso, me suele, ¿por qué los arquitectos o los diseñadores, por esencia, tenemos que ir, como tú decís, 20 años atrasados, donde las tecnologías las tienen que entregar otros y nosotros las robamos por osmosis y no nosotros generamos nuestra nueva tecnología? En vez de pensar, o sea, ya tenemos una CNC, pero ¿por qué no hacemos en una triplin, pero
nosotros creamos un poliuretano, no sé, no tengo idea qué tipo de material, pero en definitiva es solucionar un problema, no pescar que el acero viene en cierta medida y si yo lo computo puedo hacer el edificio igual porque la torsión que lo hago con piezas más chiquititas y todas me calzan igual. Estamos pescando nuevamente de otras disciplinas para traerlas y nosotros no estamos generando nuestro propio conocimiento en términos del material, que nos creemos tan eficientes en eso, finalmente. En ese sentido, yo creo que, bueno, desde un cambio desde como currículum educacionales también debería como haber un cambio para que de alguna manera estemos más preparados para nosotros y ser reeducados en cómo de alguna manera poder generar esos cambios. O sea, yo creo que las herramientas, por ejemplo, están y de hecho el hecho de que, por ejemplo, existe un máster en diseño que tiene una fuerte componente de hacer cosas y básicamente hacer eso que tú estás como preguntando, que es por qué no lo hemos hecho, yo creo que ya con iniciativas como el Design Lab hoy día están pasando. O sea, alguien que quiera hacer y quiera generar ese cambio puede ir y hacerlo. Creo que por ahí va la cosa. No sé. Que si es que el hombre inventó el computador, ¿por qué no lo entendería cómo funciona? Es una buena pregunta. De hecho, estaba pensar harto. Yo creo que la pregunta, o sea, no sé, pues sigue como ahí, dando vuelta, porque si uno lo piensa son como dos entes diferentes, pues son dos espacios. O sea, el humano es sensorial, complejo, cambiante, en cambio el computador es un ente que está hecho para de alguna manera pensar de forma discreta, calcular de otra manera. ¿Cómo se da esa relación? O sea, por algo todavía sigue siendo una pregunta o básicamente un campo de fuerte exploración. La verdad es que me deja un poco atontado porque en eso estamos todos, yo creo. Yo creo que eso es lo que estamos como metidos en este tema, estamos tratando de cómo entenderlo.